Oh, ya salió Nimona. Y parece que a todos les está gustando bastante. Vamos a ver qué tal. ¿Qué cara? ¡No! ¡Mentira! La película me gustó bastante, y como fan de este hermoso medio que es la animación, por supuesto que gocé del show visual que nos presentó, del cual hablaré a detalle en un momento. Pero saben cómo soy, lo primero y más importante para mí siempre es el guión, y el de esta cinta realmente no es digno del furor y amor que se ve en las redes. Seguro pensarán que voy a criticar el guión porque no es radicalmente innovador y revolucionario, y porque me gusta llevarle la contraria al internet, pero no. Mi crítica no va dirigida a la simpleza del concepto, sino a la pobre exploración que hicieron del mismo. La historia es entretenida y funcional, sí, pero muy insípida. Se supone que Ballister pertenece a una clase social discriminada, pero nunca vemos esta brecha social representada de alguna forma en el resto de elementos que conforman la película. Poco nos muestran de la relación previa entre Ballister y Ambrosius, por lo que los conflictos entre ambos no se sienten tan dolorosos como deberían. La directora, que por cierto, se sabía que fue ella quien inculpó a nuestro prota desde el principio, solo es una zorra y ya. En otras palabras, dejaron de echarle sal al caldo. Le huyeron a todos los matices que podían dotar a esta narración de mayor calidad. Bueno, no a todos los matices. Hay un elemento que sí exploraron con profundidad y maestría, y que por consiguiente resulta ser el punto más fuerte de la película. Me refiero a la protagonista, Nimona. Una personalidad explosiva, incontrolable como el fuego, pero sobre todo juguetona. Ella insiste en llamarse a sí misma villana, pero siempre con una sonrisa de oreja a oreja, como si no comprendiera el peso que conlleva esa palabra, como si se tratara de una niña interpretando un rol en alguna clase de juego. Sí, un rol en este juego de máscaras que llamamos vida en sociedad. He aquí lo sublime en la construcción del personaje. La fachada con la que Nimona decide presentarse fue moldeada bajo la presión externa. Se proclama como villana porque ese fue el papel que su entorno le arrinconó a tomar, e intenta asimilarlo con optimismo, pero no lo logra del todo. Aún huye de la verdadera idea que viene atada a su supuesta villanez. Puede aceptar ser la mala del cuento, pero no un monstruo. Eso nunca. No es un monstruo. O quizás sí. Cuando son tantos quienes te desprecian, es imposible no pensar que, tal vez, tienen una razón para hacerlo. Que tal vez uno es el problema y que quizá todo se solucionaría si uno desapareciera. El yo enfrentado contra el mundo siempre tiene las de perder. Por supuesto, la verdadera genialidad no se halla solo en este concepto, sino también en la forma como se presenta en el relato. La narración es liderada por Ballister, por lo que Nimona es en todo momento una incógnita que al ritmo de un cuentagotas se va resolviendo ante él. Nimona se revela a través de sus interacciones con Ballister, y tiene sentido que sea así, ya que formaron un vínculo afectivo profundo, fundamentado en el reconocimiento del dolor del otro. Nimona por fin había conocido a alguien que no la veía como un monstruo, o por lo menos es lo que ella creía. Ballister aún no conoce el pasado de Nimona y duda de ella.
Generalmente que alguien desconfíe de ti no es un mal de morirse, pero para Nimona, en este contexto, sí. Porque como se dijo con anterioridad, ha vivido bajo el peso de la desconfianza ajena tanto tiempo que ya incluso comenzó a desconfiar de sí misma. Y Ballister le había ayudado a recobrar la fe en ella. El pensamiento de Nimona iba más o menos así. Si todos creen que soy un monstruo, probablemente es que así sea. Pero si alguien no lo cree, tendré aunque sea una excusa para seguir defendiendo mi existencia. Entendemos entonces que la duda de Ballister destruyó esta esperanza. Su desconfianza fue la verdadera espada que despedazó el ya agrietado corazón de Nimona. Llegado ese punto, la antiquísima pelirrosa tomó la trágica decisión que tanto había postergado. ¡Qué concepto tan fuerte y enternecedor! ¡Y qué imagen tan poderosa! Lamentablemente, el guión no halló la forma de presentar adecuadamente este conflicto final y forzó la situación con un guionazo bastante desagradable. Ambrosius le trae el pergamino a Ballister y le dice que Nimona es la responsable de todo. Y Ballister le cree, algo ilógico, teniendo en cuenta que Nimona estaba con él cuando le tendieron la trampa a la directora. Cuando esta señora confesó, Nimona estaba presente. Es obvio entonces para Ballister que Nimona no la inculpó. No tiene sentido alguno que dude de ella. Más bien, ese horrible intento de la directora por salvar su pellejo debió reafirmar su posición a favor de Nimona y en contra del reino. Pero bueno, cambiemos de tema. Quiero hablar del apartado visual. Me gusta mucho el concepto de la ciudad. La mezcla entre metrópolis futurista y reino del medievo me parece exquisita, por lo que simboliza. Esta ciudad puede tener toda la tecnología y el conocimiento del mundo, pero aún así está liderada por los pensamientos de una corona que se forjó en la ignorancia, en tiempos pasados que ya deberían ser superados. Brillos en el exterior, miedo y odio a lo desconocido en el interior. Brillos representados visualmente con el color blanco. Pulcro y perfecto a primera vista, pero vacío, plano y carente de emoción alguna cuando se observa con cuidado. Y esto es solo la punta del iceberg. El uso del color en esta película es una locura. Ballister porta el color negro, en contraposición directa con los colores de la nobleza. Esto para simbolizar su posición como plebeyo, que no compagina con la imagen que el reino ha construido para sí mismo con el pasar de los años. Un elemento que no encaja del todo y que por eso es repudiado. Nimona, por su parte, porta tonalidades rojizas, no solo porque son colores vivos que representan lo salvaje, lo emocionante y lo ajeno al reino, sino también por lo cercanos que son estos colores a los conceptos de ira, destrucción, peligro y curiosamente amor. Cuando Nimona busca ser amenazante y destructiva, vemos un rojo intenso presente. Pero cuando abre su corazón y se sincera ante Ballister, el color se aclara y alcanza una tonalidad rosada e inofensiva. Finalmente, tenemos a la Nimona Kaiju. En este estado, la pelirrosa pierde todo color y tan solo se queda con el negro y el blanco. Perdió cualquier indicio de emotividad y ahora se ve consumida por los colores sin vida que la película ya hizo que asociemos con el odio y el miedo a lo desconocido que caracteriza al reino entero, incluido Ballister, que pese a no lucir el blanco del resto, sigue careciendo de tonalidades.
y por ende sigue temiendo de cierta forma a lo salvaje, representado por Nimona. Esto es goce estético, esto es cine. Conclusión. Un guión funcional pero deficiente en ciertos aspectos, una protagonista increíble y un apartado visual alucinante. Nimona, cargando con el desprecio que me tienen a cuestas. Adiós, Muggles Cartooners.